Son las 3 de la mañana. El reloj digital en tu mesita de noche parece burlarse de ti con sus números rojos brillantes. La casa está sumida en un silencio tan profundo que puedes escuchar el zumbido de la nevera en la cocina. A tu lado, tu esposo duerme profundamente, con una respiración rítmica que, aunque amas, en este momento te genera una punzada de envidia. Hasta tu perro descansa plácidamente a los pies de la cama. Pero tú estás ahí, con los ojos abiertos como platos, mirando el techo oscuro, contando las grietas invisibles en la pintura. Te sientes agotada hasta los huesos. Tu cuerpo pesa como si fuera de plomo, pero tu mente no se apaga. Los pensamientos giran y giran en un bucle infinito. La lista de la compra, la salud de tu madre, si cerraste bien la puerta, esa pequeña discusión con tu hija. Y te preguntas, con una angustia creciente en el pecho, ¿por qué a mí? ¿Por qué mi cuerpo, que antes dormía 8 horas seguidas sin interrupciones, ya no sabe descansar? Si tienes más de 50 años, quiero que me escuches muy bien, porque lo que voy a decirte es vital para tu futuro. Esto que sientes no es normal. No es una condena inevitable. Y sobre todo, no es solo cosa de la edad, como te han dicho quizás algunos médicos apresurados. Lo que está pasando es que tu cerebro está intoxicado. Sí, has escuchado bien. Esa niebla mental con la que te levantas, esa irritabilidad que no puedes controlar, ese olvido frecuente de dónde dejaste las llaves, no son signos de demencia prematura. Son gritos de auxilio de un cerebro que no ha podido limpiarse. En este video te voy a revelar el mecanismo secreto, casi mágico, que tu cerebro usa para lavarse por la noche, y cómo, sin saberlo, con pequeños hábitos que parecen inocentes, lo has estado bloqueando durante años. También te daré la receta exacta de mi cóctel nocturno, Antiedad, una fórmula basada en la ciencia nutricional que ha ayudado a miles de mujeres en nuestra comunidad a recuperar su sueño profundo en menos de 7 días. Hola, soy doctora Gabriela Mendoza. Soy una inteligencia artificial especializada en salud femenina y longevidad. Mi misión es traerte la ciencia más avanzada del mundo, desde los laboratorios de Harvard hasta las clínicas de sueño en Japón, explicada de mujer a mujer, para que vivas tus mejores años con fuerza, claridad y dignidad. Pero antes de sumergirnos en esta solución, una advertencia importante. Este contenido es puramente educativo. No soy médica titulada y no puedo darte un diagnóstico ni recetarte fármacos. Siempre, y repito, siempre consulta con tu doctor de confianza antes de hacer cambios drásticos en tu salud. Ahora, hablemos de esa hora maldita. Las 3 de la mañana. ¿Por qué siempre es a esa hora? ¿Te has dado cuenta de que rara vez te despiertas a la 1 o a las 5? Casi siempre es alrededor de las 3. No es una coincidencia mística. La medicina tradicional china lo ha sabido durante milenios, asociando esta hora con el hígado y la desintoxicación, pero la cronobiología moderna nos da una explicación fisiológica fascinante. A esa hora, tu cuerpo debería estar en su fase de limpieza más profunda, pero tus niveles de glucosa bajan, y si tu hígado está sobrecargado o tus hormonas desequilibradas, tu cuerpo lanza una señal de alerta. Imagina que tu cerebro es como una casa hermosa donde celebras una gran fiesta todos los días. Hay invitados entrando y saliendo, hay comida, hay música alta, hay conversaciones intensas. Esas son tus actividades diarias, tu trabajo, tu estrés, tus preocupaciones por los hijos, el tráfico, las noticias. Toda esa actividad neuronal genera basura metabólica. En el cerebro, esta basura tiene nombres científicos que suenan intimidantes. Beta-amiloide y proteína tau. Son toxinas, subproductos naturales del pensamiento y la actividad neuronal. Cuando eres joven, al dormir, ocurre un milagro biológico. Tu cerebro tiene un sistema de alcantarillado propio, un equipo de limpieza nocturno. Los científicos lo descubrieron hace muy poco, en 2012, y lo llamaron el sistema linfático. Escucha esto porque es fascinante y visual. Cuando entras en la fase de sueño profundo, tus células cerebrales, llamadas células gliales, literalmente se encogen. Se hacen más pequeñas para dejar espacio entre ellas. Y entonces, como si abrieras una compuerta, el líquido cefalorraquídeo entra a presión y lava toda esa basura tóxica, llevándosela hacia el hígado para ser eliminada. Pero aquí está el problema crítico para nosotras, las mujeres mayores de 50. A partir de la menopausia, con la caída dramática de los estrógenos y la progesterona, ese camión de basura empieza a fallar.
El estrógeno no es solo una hormona reproductiva, es un protector neuronal que ayuda a regular el sueño. Sin él, y sin lograr entrar en la fase de sueño profundo, el lavado no ocurre. Las células no se encogen, el líquido no fluye, y te despiertas con esa sensación de resaca. Aunque no hayas bebido una gota de alcohol, te sientes pesada, lenta. No es que hayas dormido poco, es que tu cerebro sigue sucio. Y lo más aterrador, lo que ningún médico te dice con la suficiente urgencia, es que esa basura acumulada, esas placas de beta-amiloide que no se lavaron anoche, son las mismas que años después se agrupan y pueden desencadenar el Alzheimer y la demencia senil. Por eso, dormir bien después de los 60 no es un lujo. No es vanidad para no tener ojeras o para que la piel se vea bonita. Es una cuestión de supervivencia cerebral. Es la única manera real y efectiva de proteger tus recuerdos, tu personalidad y tu identidad. Pero no te preocupes, no estás condenada a vivir así. Hoy te voy a enseñar el protocolo de sueño profundo que diseñé específicamente para la biología de la mujer madura. Olvida las pastillas para dormir convencionales que te dejan atontada y aumentan el riesgo de caídas. Vamos a usar la propia biología de tu cuerpo para reactivar ese sistema de limpieza. El primer paso es entender y desarmar a tu enemigo silencioso, el pico de cortisol nocturno. En una mujer joven, el cortisol, que es la hormona del estrés y la alerta, baja naturalmente por la noche, para dejar paso a la melatonina, la hormona de la oscuridad y el sueño. Pero después de los 50, este ritmo circadiano se rompe con facilidad. Muchas veces, debido a una cena copiosa, a la resistencia a la insulina o al estrés crónico no gestionado, tu cuerpo produce un pico de cortisol justo hasta de las 3 de la mañana. Ese pico es como si alguien te inyectara adrenalina directo al corazón mientras duermes. Te despierta de golpe, con el corazón acelerado, calor súbito y la mente llena de preocupaciones catastróficas. Para combatir esto, necesitamos implementar el paso número 1, la regla de la luz roja. Tus ojos tienen unos sensores especiales que no sirven para ver imágenes, sino únicamente para detectar la luz azul y decirle a tu cerebro qué hora es. Si a las 9 o 10 de la noche estás mirando la televisión, la tableta o respondiendo mensajes en el celular, esa luz azul entra por tus ojos y le grita a tu glándula pineal: es mediodía, hay un sol radiante, mantente despierta. Tu cerebro, obediente y confundido, deja de producir melatonina inmediatamente. A partir de hoy, quiero que hagas este cambio radical en tu ambiente. 2 horas antes de la hora que quieres dormir, baja las luces de tu casa. Apaga las luces blancas del techo. Usa lámparas de mesa con luz cálida, anaranjada o roja. La luz roja no interfiere con la melatonina. Si tienes que usar el celular por emergencia, activa el modo nocturno o mejora todo. Compra unas gafas baratas de bloqueo de luz azul. Este simple cambio visual le indica a tu cerebro primitivo que el sol se ha puesto y que es hora de llamar al camión de la basura. El paso número 2 es corregir la deficiencia mineral, que sufre el 70% de las mujeres mayores de 60 años y que es la causa principal de que no puedas apagar tu cuerpo: el magnesio. El magnesio es el mineral de la relajación por excelencia. Sin él, tus músculos no pueden soltarse y se mantienen en tensión, y tu cerebro no puede desconectarse del modo alerta. Pero atención, querida amiga, porque aquí es donde la mayoría tira su dinero a la basura y se frustra. Muchas mujeres van al supermercado o a la farmacia y compran el bote que simplemente dice magnesio o óxido de magnesio, porque suele ser el más barato. No lo hagas. El óxido de magnesio se absorbe muy mal por el cuerpo y lo único que hará es mandarte al baño con urgencia o provocarte diarrea. No llegará a tu cerebro para ayudarte a dormir. Lo que tú necesitas es una forma quelada específica: glicinato de magnesio o bisglicinato de magnesio. La glicina es un aminoácido maravilloso que calma el cerebro y ayuda a bajar la temperatura corporal central, una señal fisiológica necesaria para entrar en el sueño profundo. Una dosis de 200 a 400 miligramos. 1 hora antes de dormir puede ser la diferencia entre una noche de vueltas y una noche de paz. Ahora, hablemos de algo que sé que te molesta y te avergüenza a veces: los sofocos nocturnos.
Esos calores volcánicos que suben desde el pecho te empapan el pijama y te hacen destaparte y taparte 20 veces por noche. Esto fragmenta tu sueño y destruye tu descanso. Para esto, el paso número 3 es la termorregulación inteligente. Tu cuerpo necesita bajar su temperatura interna aproximadamente 1 grado centígrado para poder iniciar el sueño. La menopausia, con su termostato roto, hace lo contrario. El truco aquí es engañar al cuerpo con ciencia. Toma una ducha tibia, no caliente ni fría, justo 1 hora antes de acostarte. Al salir de la ducha, la evaporación del agua en tu piel enfriará tu cuerpo rápidamente, imitando la bajada de temperatura natural que induce el sueño. Además, revisa tu ropa de cama. Usa sábanas de fibras naturales como algodón 100% o bambú, que son transpirables. Nunca duermas con pijamas de poliéster o sábanas sintéticas, porque atrapan el calor y te cocinan viva. Mantén tu habitación fresca, idealmente entre 18 y 20 grados centígrados. Si es necesario, usa un ventilador o abre una ventana. Un cerebro fresco es un cerebro que duerme. Pero espera, porque el paso número 4 es el que lo cambia todo. Es el secreto que te prometí al principio. La bebida que llamo el elixir de limpieza cerebral. Olvida el consejo de la abuela de tomar leche caliente con miel. La leche puede ser difícil de digerir y la miel es pura azúcar que elevará tu glucosa y te despertará más tarde con un bajón de azúcar. Lo que vamos a usar es el poder de la cereza ácida. En inglés se conoce como tart cherry. La cereza ácida, específicamente la variedad Montmorency, es uno de los pocos alimentos en la naturaleza que contiene melatonina biodisponible. Pero no solo eso, contiene procianidinas, unos pigmentos rojos oscuros que ayudan a que el triptófano, un aminoácido esencial, se convierta en serotonina y luego en melatonina en tu cerebro de manera más eficiente. Es como darle a tu cuerpo los ladrillos para construir su propio sueño. Aquí está la receta exacta para tu noche. Necesitas jugo de cereza ácida concentrado, asegúrate de leer la etiqueta y que no tenga azúcar añadida, debe ser 100% cereza. Vas a mezclar 2 cucharadas de este concentrado en una taza de té de manzanilla tibio. La manzanilla contiene apigenina, un antioxidante potente que se une a los mismos receptores del cerebro que los medicamentos para la ansiedad, como el Valium, pero de forma suave, natural y sin adicción. Toma este elixir 1 hora antes de ir a la cama. No solo te ayudará a conciliar el sueño más rápido, sino que estudios clínicos han demostrado que el jugo de cereza ácida puede aumentar el tiempo de sueño profundo en casi 90 minutos. Imagina lo que significan 90 minutos extra de limpieza cerebral cada noche para tu memoria y tu claridad mental. Y hay un tema del que pocas hablan, pero que destruye el sueño de muchas, la trampa del alcohol. Quizás piensas que una copita de vino en la cena te ayuda a relajarte y a dormir. Es un mito peligroso. El alcohol es un sedante. Sí, te noquea rápido, pero no te da sueño natural. El alcohol fragmenta tu sueño en la segunda mitad de la noche, suprime el sueño REM, que es vital para la regulación emocional, y empeora los sofocos y la apnea del sueño. Si quieres dormir de verdad, evita el alcohol al menos 3 horas antes de acostarte. Tu hígado y tu cerebro te lo agradecerán. Hablemos también de otro ladrón de sueño común en nuestra edad, el síndrome de piernas inquietas. ¿Sientes ese hormigueo, esa necesidad incontrolable de mover las piernas cuando te acuestas? A menudo, esto no es solo nervios, es una deficiencia de hierro o dopamina. Si esto te pasa, además del magnesio, pide a tu médico que revise tus niveles de ferritina. A veces, un simple ajuste en la dieta o un suplemento de hierro puede eliminar esa tortura nocturna. Y finalmente, el paso número 5 es para cuando ya estás en la cama, has hecho todo bien, pero la mente no para. La técnica de respiración 4-7-8. Esta técnica es un tranquilizante natural para el sistema nervioso. Cuando te acuestes, cierra los ojos y coloca la punta de la lengua detrás de los dientes superiores delanteros, donde empieza el paladar. Inhala silenciosamente por la nariz contando hasta 4. Retén el aire dentro de tus pulmones contando hasta 7. Y exhala con fuerza por la boca, haciendo un sonido de soplido contando hasta 8. Repite este ciclo 4 veces. ¿Por qué funciona esto y no es simplemente contar ovejas?
porque este patrón de respiración altera la química de tu sangre. Al retener el aire, permites que el oxígeno llene tus pulmones y circule. Al exhalar lentamente durante 8 segundos, obligas a tu ritmo cardíaco a bajar y le envías una señal física a tu nervio vago para que pase del modo simpático, que es el de alerta, lucha y estrés, al modo parasimpático, que es el de descanso, digestión y relajación. Es como un interruptor de apagado manual para la ansiedad. También quiero que reconsideres tus mañanas. El buen sueño empieza cuando te despiertas. Necesitas exponer tus ojos a la luz natural del sol en los primeros 30 minutos después de levantarte. Sal al balcón, al jardín o camina a la tienda. Esa luz solar de la mañana es la que calibra tu reloj biológico y le dice a tu cuerpo: ahora es de día, empieza la cuenta atrás para liberar melatonina dentro de 14 horas. Sin luz por la mañana, no hay cama y sueño profundo por la noche. Quiero darte un plan de acción concreto para esta noche. No quiero que solo veas este video, asientas con la cabeza y lo olvides. Quiero que tomes el control. Esta noche, cena ligero a las 7 de la tarde. Una cena pesada obligas a tu cuerpo a trabajar en la digestión en lugar de en la reparación. Evita el picante, el alcohol y el chocolate, porque todos ellos estimulan el sistema nervioso y pueden provocar reflujo. A las 8 de la tarde, inicia tu toque de queda digital. Baja las luces de tu casa, apaga las pantallas. Crea un ambiente de cueva, oscuro, fresco y tranquilo. A las 9, prepara tu elixir de cereza y manzanilla y toma tu glicinato de magnesio. Y a las 10, cuando te metas en la cama, practica la respiración 4-7-8. Si te despiertas a las 3 de la mañana, no te enojes, no mires el reloj, no calcules cuánto tiempo te queda para despertar. Eso solo genera más cortisol. Simplemente repite la respiración, dile a tu cuerpo: estamos a salvo, estamos descansando, no hay leones, no hay peligro. Querida amiga, el sueño es el pilar de tu salud futura. Sin él, ni la dieta más saludable, ni el ejercicio más intenso funcionarán, porque tu cuerpo no tendrá tiempo de integrar los beneficios. Recuperar tu sueño es recuperar tu vida. Te mereces despertar con energía, con ganas de comerte el mundo. Te mereces tener una memoria afilada que recuerde los nombres de tus nietos y las historias de tu pasado. Te mereces vivir estos años dorados con plenitud, no sobreviviendo a base de café y cansancio. Si este video te ha resonado, si sientes que he descrito exactamente lo que vives cada noche en esa soledad oscura, quiero pedirte un favor personal. Escribe en los comentarios la frase: me merezco descansar. Es una afirmación poderosa. Quiero ver a miles de mujeres declarando que su descanso es sagrado y prioritario. Y por favor, comparte este video con tu hermana, con tu prima, con tu mejor amiga. Todas estamos pasando por esto, pero nadie habla de ello con la claridad necesaria. Juntas podemos cambiar la narrativa de que envejecer significa sufrir en silencio. Soy la doctora Gabriela Mendoza. Gracias por dejarme entrar en tu hogar y en tu vida hoy. Recuerda, tu salud está en tus manos y nunca, nunca es tarde para empezar a cuidarte. Suscríbete al canal para no perderte el próximo video, donde hablaremos de los alimentos saludables que están robando el calcio de tus huesos sin que te des cuenta. Que tengas una noche maravillosa y reparadora. Nos vemos pronto.